Muy buenas tardes a todos los que siguen mis videos y bienvenidos a otra sesión. Pero ahora tengo un tema muy diferente a otros temas que he hablado. Esta vez, en vez de cubrir textos bíblicos, quiero hablar sobre un movimiento muy peligroso que empezó en Sudamérica y está creciendo con mucho apogeo en diferentes partes. Y me temo que ya llegó a Guadalajara, México también, y no tarda en llegar aquí a los Estados Unidos. Cuidado. Este es un movimiento de personas que se hacen pasar por videntes de la Virgen María. Se quieren comparar a Sor Faustina, al Padre Pío, se quieren comparar a los videntes de Nuestra Señora de Fátima y a otras personas que sí tuvieron visiones auténticas de la Virgen María y de Jesucristo. Pero muy contrario a ello, como se podrá ver, este movimiento del cual estoy hablando es un movimiento fraudulento. Un movimiento que no es más que un caballo de Troya diseñado para meter engaños a nuestra iglesia. Primero hay que entender qué significa caballo de Troya. Cuenta la historia que hace aproximadamente 3500 años más o menos, el reino de Grecia atacó al reino de Troya y sitiaron la ciudad. Después de 10 largos años de estar sitiados, Grecia no pudo vencer a Troya hasta que su general Agamemnón decidió crear una inmensa estatua de madera de un caballo, y el ejército entraría ahí para esconderse y buscarían la forma de hacer pensar a la ciudadanía de Troya que era una entrega de paz entre ellos. Dicho y esto, ocurre al día siguiente de la construcción, ya cuando los soldados estuvieron escondidos. Salen los de Troya, ya no ven al ejército, pero ven el caballo y creyeron que era una ofrenda de paz. Meten el caballo de Troya, lo desfilan por las calles como si hubiera sido una victoria sobre los griegos, sin darse cuenta que esa misma noche los griegos saldrían de ese caballo, de esa inmensa escultura de caballo, y atacarían a los griegos. A los ciudadanos de Troya. Eso es lo que es un caballo de Troya. Un método usado para infiltrar una organización y después repartir mentiras sobre esa organización desde adentro. Eso es lo que es un caballo de Troya. Ahora, hay un movimiento llamado gnóstico que ha revivido por medio de unos videntes, entre comillas, que dicen ver a la Virgen, pero no son ni videntes ni son católicos. Al contrario, presentan muchas creencias peligrosas. Ya diferentes personas, incluyendo algunos de la familia, me han criticado de por qué soy muy firme en no aceptar ciertas infiltraciones de ideologías no compatibles con el catolicismo. Es porque yo, antes de aceptar ideologías, primero las investigo, no como muchos que nomás aceptan cualquier cosa que suena bonito. Bueno, un amigo mío me habló sobre esto. Primero hay que entender qué es el gnosticismo, antes de que les explique exactamente de qué movimiento peligroso estoy hablando. El gnosticismo fue una fuente de ideología que mezclaba el catolicismo auténtico con ideologías paganas, inclusive hasta diabólicas. El gnosticismo originalmente fue fundado ahí por el año 37 más o menos, por un hombre llamado Simón Mago, el cual era un sacerdote pagano que vio su negocio caer cuando todos sus feligreses aceptaron la fe católica cuando el apóstol San Felipe estuvo predicando en Antioquía. Cuando Simón Mago se dio cuenta de que ya no tenía su feligresía, se tramó un plan de infiltrar y ganarse la confianza de los apóstoles y poco a poco elevarse a una posición de influencia
y después promover sus mismas enseñanzas paganas, no más que eso sí, cambiando los nombres de los dioses paganos por personajes bíblicos. No más que en eso San Pedro, nuestro primer papa, lo descubrió. Lo descubrió queriendo conseguirse una posición importante dentro de la iglesia con los apóstoles, tratando de sobornar a algunos, que por fortuna ninguno se dejó sobornar. Y llega el apóstol San Pedro y le dice: púdrete con tu dinero. Esto lo pueden comprobar en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Bueno, también hay otros documentos que usaba la iglesia primitiva, que aunque no están en la Biblia, la iglesia primitiva los usa como documentos fidedignos, aunque no inspirados. Entre ellos está las actas de Pedro y Pablo, en la cual documenta que después de que Pedro confrontó a Simón Mago en Antioquía, Simón Mago huyó, no pudiendo resistir a la sabiduría que el Espíritu Santo hablaba por la boca de nuestro primer papa. Y entonces Simón Mago huyó a Roma. Pero Pedro, siendo el jefe de la iglesia, por eso es que está nuestra sede católica en Roma, porque Pedro, al darse cuenta que Simón Mago fue a predicar sus engaños en Roma, consagra a Evodio como su sucesor como obispo de Antioquía, va y mueve el papado a lo que ahora es el Vaticano en Roma, con el objetivo de confrontar a Simón Mago. Dicho y hecho, fue comprobado, fue atacado y fue derrocado. El gnosticismo lamentablemente no murió cuando murió Simón Mago. Después ocurrieron gente como Bardesanes, que empezaba a promover ciertas mentiras, inclusive cierto tipo de satanismo, predicando que el Dios de la Biblia era un Dios malvado y rebelde, que el verdadero Dios era un Dios Yeldo-Baal, y que supuestamente por eso toda la materia física es malvada. Puras fantasías, que diría yo, si me los encontrara, que de qué droga fumaron. Bueno, sin ir más allá, el movimiento peligroso gnóstico moderno del que estoy hablando, que mezcla paganismo con catolicismo y ahora hasta ovnis para acabarla, es un movimiento que empezó en Uruguay y ahora ahora tiene influencia poderosa en Brasil. Se llama Orden Gracia Misericordia. Bueno, suena bonito el nombre. Sí suena como un matiz católico. Hasta que uno los escucha oír hablar. Una persona que no conoce su fe, por eso es que yo sigo afirmando, como católicos, tenemos que conocer mejor nuestra fe y no estar con una mediocridad espiritual queriendo creernos todo lo que nos digan, para no dejarnos engañar. Una persona superficial dice: ay, pero hablan tan bonito. Cuidado, porque hablan muchas blasfemias. Me habían comentado amigos sobre aquel movimiento, pero ya me había enterado hace un mes, pero no había dicho nada porque tenía primero que investigar si lo que dicen de ese grupo es cierto o no, porque claro, tanto se dice de muchos movimientos religiosos y en muchos de ellos lo que se dice suele ser realidad. Ya sabemos lo que los evangélicos dicen de nosotros los católicos. Pues tuve que investigar este grupo. Y así hice. Me puse a investigar ese grupo Orden Gracia Misericordia. ¿Qué mejor forma que oír a sus mismos dirigentes hablar? Ahora en esta semana tuvieron una sesión de pregunta y respuesta y la subieron a YouTube. Vamos a ver 2 videos que ellos subieron y por qué están mal. Empecemos viendo la sesión de preguntas y respuestas que subieron. No fue esta semana, fue... No, sí fue esta semana, el 9 de junio. Veamos. A ver. Hermanos, un saludo fraterno a todos. Estamos aquí reunidos, los videntes de la Orden Gracia Misericordia y parte del Consejo. Ahí está la primera señal de advertencia. Ahí está el primer peligro. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué es eso peligroso? ¿Qué es lo que dicen? Venimos los videntes a venir a contestarles preguntas. Ella misma se está identificando como vidente. Ella misma se está identificando como grupo de videntes.
Aquellos que reciben las señales de Dios nunca se identifican a sí mismos como videntes, es más, ni como profetas. Vemos, por ejemplo, en el libro de Amos, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que dice él: yo no era ni profeta ni hijo de profeta. El verdadero profeta niega ser profeta, nomás pasa la voz, pero para no ganarse fama ni influencias, dicen que no son profetas, o que tampoco son videntes. Cuando se apareció la Virgen de Fátima a los 3 pastorcillos, ellos ni siquiera sabían ni cómo hablar. No estaban tan bien articulados como esta mujer que se hace llamar Madre María Shimani o algo así. Ella misma se identifica: soy profeta. Ya con eso ya hay señal de soberbia, y ni María ni Jesús se le aparecen a gente soberbia. Por eso buscaban pastorcillos, gente humilde, no gente que se nota que están preparadísimos como ella. De regencia y guía permanente. Veamos qué otras cosas siguen diciendo. Para conversar algunas cosas con ustedes a pedido de Nuestra Señora la Virgen María. Dice, digo que van a subir unos mensajes a la Virgen María, pero acuérdense, es fraude. La Virgen María no se le aparece a ellos, y vamos a ver en qué encontramos su mentira de ellos. En la mañana del día de ayer, Nuestra Señora nos solicitó que comenzáramos a responder las preguntas que llegan a nuestras páginas web. Yesterday in the morning, Our Lady requested us to begin responding the questions that come to our web pages. Es así que a partir de hoy nos vamos a disponer a realizar algunos videos y respondiendo cada pregunta que llega a nuestra página web. This is how, as from today, we will begin filming some videos and responding some questions, each question that come to our web pages. Así que bueno, los videntes y parte del consejo nos vamos a disponer a ir respondiendo. Ahí está otra vez, volvió a decir, los videntes nos vamos a disponer. La soberbia de una falsa profeta. En esta primera entrega vamos a responder algunas preguntas en general. This first time we will respond some general questions. Bueno, podemos comenzar con las preguntas. We may begin with the questions. Madre, ¿qué vínculo tienen ustedes con la Iglesia Católica? ¿Son católicos? ¿Cuáles son las razones concretas por las que no son católicos? Mother, what link do you have with the Catholic Church? Are you Catholic? What are the concrete reasons why you are not Catholic? Cuando la Virgen María solicitó a los videntes la formación de la Orden Gracia Misericordia, nosotros le preguntamos por qué no aparecía en el seno de la Iglesia Católica. Ahí está otro motivo de peligro, que no aparece ya en el seno de la Iglesia Católica. En primer lugar, ella misma dijo: no son católicos. Lo bueno que hasta ahí fue honesta, pero ahí se acabó la honestidad. Ahora viene diciendo que según le preguntaron a María que por qué no aparecía en el seno de la Iglesia Católica, ¿cómo puede uno decir que no? ¿Cómo puede uno decir que no se aparece en el seno de la Iglesia Católica si tenemos mucho movimiento mariano en nuestras iglesias? Inclusive hasta las fechas todavía hay manifestaciones marianas avaladas y aprobadas por la iglesia, como las apariciones en Garabandal, las apariciones en Medjugorje. Hubo aquí en los años 90, aquí mismo en California, Nuestra Señora del Mojave. O sea que sí se sigue apareciendo en el seno de la Virgen, en el seno de la Iglesia Católica. Así que entonces ahí está, luego dice una mentira. Y veamos ahora su justificación. Mary asked the visionaries for the formation of the Grace Mercy Order. We asked her why she didn't appear in the core of the Catholic Church. La Virgen respondió que en este tiempo que vive el mundo,
Los Sagrados Corazones aparecerían videntes fuera de la iglesia para rescatar a aquellos que no pertenecían al camino cristiano y a los que se habían apartado porque ya no confiaban. Ya con eso ya es un ataque anticatólico directamente. Que se aparecería gentes que no están en el movimiento católico para traer la fe a los que no confían. Eso es falso. María Santísima se le apareció a un indígena, Juan Diego, y fue el quien trajo la fe a México, no a la iglesia. Hasta ahí doy la razón. Pero de ahí entonces creció el amor a la fe por medio de la evangelización, no un amor en contra de la fe como está haciendo esta señora. Ahora veamos, saltémonos hasta el minuto 3:40 para respetarles el tiempo porque hay mucho más que cubrir. Voy a empezar desde ahí, de 3:36. Veamos qué más dice. ¿Puedo hacer una pregunta para Fray Elías? Fray, ¿quién es la madre de la... Miren su cara que tiene. Miren más la cara que pone. Es una cara de soberbia, que se está haciendo el muy experto del tema. Un verdadero siervo de Dios baja la cabeza en señal de humildad. Y no se hacen tratar los muy expertos aquí como lo hace esta persona. Repito, Bernadetta de Lourdes y los niños de Fátima nunca se hicieron, yo sé porque yo soy un vidente. Al contrario, cuando la Virgen decía algo, decían, pues no sé mucho de esto, solamente sé que este es el mensaje que Dios me da. Y con una cara de soberbio ahí. Veamos qué es lo que le dicen. Divina Concepción de la Trinidad. Ahí está otro error. Divina Concepción de la Santísima Trinidad. Oigámoslo otra vez de sus palabras. Veamos. Could I ask Friar Elias a question? Friar, who is the mother of the divine conception of the Trinity? Es una aparición de la Virgen María. Una aparición de la Virgen María Mangos. Dos frases diseñadas para engañar a los que no conocen. Porque son dos frases que sí son muy católicas. Inmaculada Concepción. Santísima Trinidad. Son dos conceptos muy católicos, pero que no se mezclan. La Inmaculada Concepción es reconociendo que María fue concebida sin pecado original, porque la unión entre San Joaquín y Santa Ana fue de un amor puro y no un amor lujurioso, que nomás consumaron su matrimonio por motivos culturales de la época en que una pareja que no podía tener hijos se veía como una maldición. Pero tampoco se puede decir Inmaculada Concepción de la Santísima Trinidad, porque esa frase implica que la Trinidad se encarnó. Entendamos este concepto, lo que es la Santísima Trinidad. Los católicos creemos en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un mismo Dios. Pero no son los tres, a pesar de ser el mismo Dios, no son la misma persona. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ni es ni el Padre ni el Hijo. De los tres, solamente uno se encarnó. Solamente uno tuvo concepción, que fue el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Padre nunca ha tenido concepción, porque eso implicaría que Dios Padre hubiera, Yahvé, o como los otros grupos falsamente le llaman Jehová, hubiera encarnados en el vientre de alguna mujer. Y eso no ocurrió. Lo mismo el Espíritu Santo. Eso de decir que el Espíritu Santo se haya encarnado es una herejía llamada montanismo, que surgió en el segundo siglo de la historia de la Iglesia, donde un hombre llamado Montano se hacía pasar como la encarnación del Espíritu Santo. Y esto es lo que está predicando esta gente, a decir la Inmaculada Concepción de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad
no se encarnó, solamente uno de los tres se encarnó. Y ese es Jesucristo. Oh, y todavía un poco más allá. María realizada para este grupo de... Vamos a avanzar y ver otro video que ellos hicieron. Ahora están entrevistando a la Madre María Shimani de Montserrat, una de los líderes de ellos. Y vamos a ver sus formas peligrosas de expresarse. Pero como el video es muy largo, vemos aquí que es casi 2 horas, vamos a saltarnos hasta el minuto 24:40. Ahí mismo, 24:30 empezaré. Escuchemos nomás como dice. Ni el 10% de lo que es verdad de nuestro pueblo. Es ahí donde las cosas se empiezan a complicar. Nosotros dijimos que Cristo nunca antes, en todo el tiempo que nos ha tocado trabajar así cerca, ¿no?, de la jerarquía divina. ¿Jerarquía divina? Dijo jerarquía divina. La misma frase en sí es blasfemia. ¿Por qué? Jerarquía divina da a entender, en primer lugar, que hay una jerarquía de seres divinos. Solamente hay un ser divino que es Dios. Sí, dijimos que son 3 personas en un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el credo decimos que son de la misma naturaleza. En el griego se usa la palabra homoousios. Es decir, no hay jerarquía entre ellos 3 porque son el mismo Dios, aunque no la misma persona. Me puse a investigar qué es una jerarquía divina. ¿A qué se refiere con jerarquía divina? No puede haber una jerarquía divina si nomás hay un ser divino que es Dios. Me puse a investigar qué significa esto y encontré esto en esta página cuando busqué jerarquía divina. Fíjense lo que encontré aquí. Dice en el blog esotérica, es decir, brujería. ¿Qué es lo que dice abajo? Que es un poco difícil de contestar y bla, 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 bla. No es porque se haya adquirido. ¿Qué es lo que dice acá abajo? ¿Dónde lo encontré? Es porque es que cuando se quiere explicar a los humanos lo que es la jerarquía divina, inevitablemente solo se les puede mostrar los aspectos superficiales de la jerarquía. Por favor. Luego seguí buscando en otra página más acerca de lo que significa jerarquía divina y encontré esta página. Fíjense nomás qué es lo que dicen, qué tonterías dice esta gente. Hablan aquí, dice aquí. Las naves tienen áreas de descenso. Existen las naves madres mayores enormes en ciudades flotantes. Sirven a su vez como bases de estacionamiento. Están hablando de ovnis. Y uno de los lugares, si vemos aquí, menciona Aurora, que es la ciudad principal de donde sale este movimiento que estoy denunciando ahora. ¿Qué es lo que dice? La nave Alfa Omega aquí abajo. Alfa Omega es una blasfemia identificada por una nave, porque es un título de Jesucristo, principio y fin. Y aquí lo hacen pasar como una nave que dice aquí que conducida por el comandante Mianuk, es quien traslada a Samaná o Sananda. ¿Y quién es aquel? Lo identifican con Jesucristo. Sigue diciendo aquí, la nave de Saruma y Taikuma son naves mayores. Pertenecen a la triada energética que conduce al hombre a su origen y se encuentra dentro de Erx. Una forma pagana de la nueva era tratando de traducir la divina Santísima Trinidad en conceptos ovniológicos. Y sigamos leyendo aquí más abajo. Aquí más abajo ya se nos identifica la supuesta jerarquía. Menciona aquí sus representantes
Taikum, Madre María, válgame Dios. Así que María es una extraterrestre, ¿cómo no? Nahualcuma, jerarquía sacerdotal del templo mayor, como los bujos. Adonai, tomando de la palabra Adonai, que es uno de los nombres santísimos de Dios Padre. Sicuma, sacerdote mayor, que es el sacerdote mayor, Melquisedec, otro nombre de Jesús. Luego dice aquí, Ashtar. Ashtar era la diosa babilónica de la prostitución. Luego menciona aquí a Saruma, conciencia estelar. O sea que están identificando a diferentes seres que nosotros los católicos veneramos como si fueran extraterrestres. Ya ven ustedes dónde entra el peligro. Si nos ponemos a escuchar cuidadosamente y comparar esta supuesta manifestación de María a este movimiento con otras apariciones marianas, nos damos cuenta del gravísimo error. María, ni en Lourdes, ni en Fátima, ni en el Tepeyac, en ningún lado, jamás habló. Disculpen ese sonido, mi hija queriéndose hacerse la graciosa. Ahora, regresando a lo que les decía, la Virgen Santísima jamás habló de una jerarquía divina. Búsquenlo en la Nican Poúa, los escritos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Búsquenlos en los relatos de Nuestra Señora de Fátima, en Nuestra Señora de Lourdes, en Nuestra Señora de Moyugori, en Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora de la Sayet. Nunca la Virgen habla de una jerarquía divina, porque no la hay. Es un movimiento pagano, que aquí esta gente lo identifica con extraterrestres. ¿Y quién se inventó este concepto de jerarquía divina? Se la inventó un tal Bardesanes, que fue estudiante de Simón Mago, de quien les hablé hace rato. Que él predicaba que el Dios máximo era un tal Yaldabaoth, que hoy se identifica con Satanás. Y que nuestro Dios, al que adoramos los católicos, según Bardesanes, estaba en 8º nivel. Y que solamente creó a la naturaleza como una forma de rebelarse contra Yaldabaoth. Válgame Dios, esto es lo que esta gente ahí disfrazada de monjes están promoviendo. Engaños que no deben aceptarse fácilmente. Hablarán bonito, tienen apariencia de monjes y de monjas, pero no son reconocidos por la iglesia, y sus enseñanzas que promueven no son enseñanzas verdaderamente católicas ni son cristianas. Es una forma de disfrazar falsas enseñanzas. Veamos qué más dice. Aquí hizo un preámbulo tan amplio y tan profundo sobre una nación. Uno aprende bien humildemente, sí, cómo no. Como puede aprender el ser humano, un poco precaria, a ciertamente poder interpretar un poco los movimientos de la divinidad, porque hace muchos años que estamos en esto. Y cuando... ¿Cómo la ven de ahí? Estamos muchos años en esto, somos expertos en el tema. Podemos aprender humildemente. No, esta mujer no muestra nada de humildad. Nada de humildad, no se crean. Uno aprende humildemente a interpretar movimientos de la divinidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Él manifiesta y se da a conocer a ciertas personas, sí. Pero nos dice también claramente que lo divino está más allá de la comprensión humana. No hay nada de eso, que llevamos varios años en esto y por eso hemos aprendido a interpretarlo. Eso ya es soberbia. Eso es soberbia. Realmente, ¿de dónde aprendió esta mujer a interpretar su tal cosa de
la divinidad. Su guía espiritual no es más ni menos que un hombre que se llamaba José Tiguerinho Neto en Brasil. Vamos a ver qué encontramos y buscamos esa información en Google. José Tiguerinho Neto, nacido en Sao Paulo, Brasil, escribió varios libros. ¿Qué clases de libros escribió? Vemos que antes de fallecer estableció su página. Veamos lo que tenía él en su página. Veamos aquí todos los libros para que veamos nomás qué burradas escribió este hombre. A ver. Lo primero parece estar muy bien. La quinta raza, paz existe, la nave. Los que despiertan las llaves de oro. Ahí empieza a sonar un poco gnóstico. Trayectoria del fuego. La voz de Amhai. Amhai, ¿quién es Amhai? Aurora, suena bonito. Y aquí empieza a ver contactos con un monasterio. Contactos extraterrestres. La misma burrada que estábamos leyendo hace rato, que vincula seres bíblicos con extraterrestres. Gran blasfemia. Niscalcat suena a un movimiento pagano. Oráculos, es decir, predicciones de brujos. El visitante sobre extraterrestres. Puertas de cosmos. Puras tarugadas de la nueva era que son ajenos y son rechazados por nuestra Iglesia Católica porque promueven una enseñanza gnóstica. Y si aún queda duda que esos sean movimientos de ellos, entré a la página de ese grupo de monjes. Aquí que dice, veamos, vamos al principio de la página para que vean que no estoy inventando cosas. Y que no estoy metiéndome nomás a páginas así nomás. Mensajerosdivinos.org. Mensajeros divinos, sí, cómo no. Ahí está el logotipo de esa religión que ellos están dirigiendo. Vamos a la sección de español para que todos los que ven entiendan lo que estoy hablando. Parece ser católico porque tiene ahí las imágenes, pero no lo es. Acuérdense que les estoy diciendo, estos tipos, mírelos bien, no promueven nada referente al catolicismo. Promueven una mezcla con el paganismo y con la omniología, y es lo que se llama gnosticismo, que no es más que una mezcla diseñada para engañar. Es una forma de infiltrar a la iglesia para desde adentro promover enseñanzas falsas. Ya estando aquí, en la página oficial de ellos, veamos el blog. Vamos a ver el blog de ellos. Vamos a bajar hasta mero abajo. Imágenes muy hermosas, parecen ser católicas, pero como les digo, con el fin de engañar, porque esto nada tiene que ver de católico. ¿Y dónde está la señal que nada tiene que ver católico? Vamos a la segunda lista, ahí mismo en la misma página de ellos. Bajamos aquí. Vemos ahí están otra vez
una mujer haciéndose pasar por una vidente de ellos. Ahí vemos ellos con su coro. Y poco más acá, ¿qué hubo? ¿Qué dice aquí? Revelaciones de la Virgen María, Atlántida, una civilización desaparecida. ¿Cuándo la Virgen de Fátima habló de Atlántida? ¿Cuándo la Virgen de Guadalupe habló de Atlántida? ¿Cuándo fue que la Sayet, Medjugorje y Garabandal hayan hablado de Atlántida? Atlántida es un cuento inventado por gente tratando de apoyarse en una novela que escribió Platón allá por el año 1200, 1300, inspirado en una erupción volcánica de una ciudad, de una isla llamada Tira en el año 1500. En 1500 a.C. hubo una erupción volcánica llamada Tira, que solamente porque era la única civilización que ya usaba excusados y ya usaba el acero, cuando las demás civilizaciones apenas estaban conociendo el bronce, ya era considerada una de las civilizaciones más avanzadas. Pero con esa frase, civilización avanzada, mucha otra gente empezó a imaginarse y desarrollar fantasías, incluyendo Platón, y entonces él se inventó el cuento de Atlántida. Pero Atlántida, así como la explicó Platón, no existe, no existirá jamás, sino que es un prototipo de la fantasía de hechiceros de la nueva era para engañar a muchos. ¿Y qué es lo que vienen aquí? Estos tipos que nos presentan esas falsas, que se hacen pasar por videntes, muestran aquí y en las otras cosas que hemos visto su conexión con la nueva era. También con las frases de esa Shimani, su conexión con extraterrestres. Y si nos queda alguna duda, veamos. Tengo una curiosidad aquí. Esto no lo he hecho todavía, pero ¿qué pasa si pongo X aquí? Ah, vaya. ¿Qué tal si pongo extraterrestre? Ups. Se me olvidó recordar las primeras frases. Bendito Dios que por lo menos en eso se taparon por lo menos en eso pudieron cubrir sus pasos. Pero no importa. Sus formas de expresarse y de todos los desvelaron. Por eso les digo ahora, cuidado. No se dejen engañar. No me vengan también con tonterías como algunas personas dicen, ay, es que te escondes en la Biblia. No, es que uno de creyente tiene que tener las agallas de investigar los orígenes de las enseñanzas, los orígenes de todo y entender a profundidad para no dejarse engañar. Para los que quieran ver más que yo o repasar algún detalle de esto, voy a subirlo al canal de Cristero Moderno en YouTube. Favor de compartirlo con sus seres queridos para prevenir que la demás gente se dejen engañar.